Bueno, lamentablemente se colgó, mi batería no estaba conectada y cuando me concentro en las clases ya no veo, pues me tienen que avisar, ingeniero, su batería está baja, para que no se nos corte. Bueno, vamos a continuar. Voy a seguir compartiendo con ustedes. Ya, estamos viendo esta unión que hemos diseñado, diámetro por corte, en el pasador, espesor por aplastamiento entre pasador y pieza. Hemos hecho una verificación de la tracción a la sección neta, ¿no? Y verificando hemos encontrado que la tensión de trabajo es 719, mucho menor que la tensión admisible normal, la tensión normal admisible, que es de 80. Y finalmente, por corte o desgaste en la pieza, hemos escrito la ecuación de corte, esa tensión de corte, de ahí hemos despejado S, y con eso hemos encontrado que está a 6 centímetros, ¿no? Es un diseño sencillo de todas las dimensiones que se precisan en esta unión. Vamos a entrar a la parte de rebordes. Como su nombre indica, yo voy a tener un orificio ya de diámetro D y voy a introducir un cilindro también de diámetro D con un pequeño juego, ¿no?, para que pueda introducir, y a dicho cilindro le aplico una fuerza de compresión P, pero para que esto no se entre en el orificio, saco un reborde o aumento la sección acá, ¿no? Vale decir un ancho de S de reborde, esto, viendo en el espacio, y una profundidad o espesor T. Aquí se ve en el espacio esta pieza, donde efectivamente estamos introduciendo el cilindro de diámetro D con un sobreancho reborde de espesor S y profundidad T. Lo que vamos a hacer es diseñar o verificar las tensiones para las diferentes oscilaciones que se presentan. Bueno, entonces esta pieza es esta, viendo de perfil, y está siendo sometida a una carga P. Y bueno, lo primero que vamos a ver, que hay un aplastamiento en toda esta parte, en el área de contacto, que no solamente va a ser lo que vemos, bueno, esto se ve en el corte, en sí es toda esta base, ese anillo, donde su diámetro interior es D y su diámetro exterior es D más 2 veces S. Hay un aplastamiento y también hay un corte en la pieza. Este reborde también va a ser cortado acá, viendo en perfil esto y esto, pero en todo su perímetro. O sea, va a ser esta profundidad T en todo ese diámetro interior D. Entonces el corte va a ser la fuerza sobre el área de corte. La fuerza es P. El área de corte es este perímetro interior, el diámetro D, pi por el diámetro, ya, ese perímetro, por la profundidad que es T, pi por el diámetro por la profundidad T. De ahí despejo T. Y T va a ser P sobre pi, diámetro D, tau admisible. Bueno, aquí es el tau admisible, aquí es el tau de trabajo. Aquí está un poquito, bueno, transcrito, este es tau, cortante de trabajo. Y ese corte de trabajo, esa tensión de corte de trabajo, se convierte en una tensión admisible al despejarte. Entonces puedo conocer o determinar este espesor T que tiene este reborde en todo este perímetro. Eso con el corte que se da, y hemos dicho, en esta y en esta sección, que al final es todo este círculo interior por su profundidad T. Igual hay aplastamiento, donde en todo el área de apoyo. Esa área de apoyo, o la tensión de aplastamiento, va a ser la fuerza, que es P, sobre esa área de apoyo. Esa área de apoyo es este perímetro interior, esto. En sí es este anillo, ¿no?,
donde el perímetro interior, perdón, donde el diámetro interior es D y el diámetro exterior es D más 2 veces S. O sea, este es el diámetro exterior, de aquí a aquí. Yo podría sacar el área de este anillo factorizando, ¿no? Pi cuartos diámetro exterior al cuadrado menos pi cuartos diámetro interior al cuadrado es pi cuartos d exterior al cuadrado menos d interior al cuadrado. Pero como el espesor es pequeño, es este valor de S, voy a tomar el perímetro interior y voy a multiplicar por S sobre ancho o valor S. Entonces, aquí está. Y por el diámetro nuevamente es este perímetro interior. Y eso multiplico por este sobre ancho S. De ahí despejo S. Va a ser P sobre pi diámetro, tensión de aplastamiento admisible. Aquí es sigma. Caramba. ¿No? Hay error, lamentablemente, que esto está como fotografía. Y no puedo corregir, ¿eh? Bueno. Ni qué hacer. Entonces, aquí es el valor de S igual P sobre pi diámetro, sigma de aplastamiento admisible, no es tau, sigma de aplastamiento admisible. Bueno, de esa forma he diseñado este reborde que aguanta esta carga P, tanto al corte en el espesor S como en el espesor T, como al aplastamiento en todo ese espesor S, en todo el perímetro. Ahora, en estos rebordes puedo hacer la aplicación a un tornillo, puedo dimensionar un tornillo sometido al arranque, como es este caso. Este es el orificio, ya sabemos de diámetro D, enrosco el tornillo en su punta, son sus roscas, y cada rosca tiene una vuelta o una espira. Son n vueltas o n espiras. Y el paso o la distancia de espira es t. Perdón. No. Efectivamente, es el mismo espesor t. Ahora voy a... el sobreancho, esto se introduce acá una profundidad S, ¿no? Lo que está metido dentro del material. Y voy a someter este tornillo al arranque, a una tracción de P. Entonces, al estirar esta fuerza P, me va a producir corte entre las espiras y la madera. Es un corte en la madera. Va a fallar la madera porque hay un corte en el pasador o tornillo y hay un corte en la madera. Pero quien es más débil es la madera, entonces va a fallar en la madera. Y el corte va a ser tau, la fuerza P sobre el área total de corte. ¿Cuál es el área total de corte? Una vuelta es pi por el diámetro, por su profundidad que es t, pi por el diámetro por t, y tengo n vueltas, entonces va a ser n pi diámetro t, n pi diámetro t, ¿no? Es el corte total, es el área total de corte en todas las espiras. De aquí despejo, lógicamente, el espesor de cada espira, t, va a ser p sobre pi diámetro. Este tau viene ahora a ser tau admisible, multiplicado por n. Tengo el espesor t del tornillo. Ahora voy a encontrar el sobreancho S. El sobreancho S me va a dar lugar a un aplastamiento entre tornillo y madera. O sea, al jalar esto, en toda esta penetración que es S, hay un aplastamiento en todo el perímetro, como hemos visto, y en las n espiras. Entonces, ese aplastamiento es las n espiras, n, por el perímetro interior pi por el diámetro, y el ancho del anillo es S, ¿no? Por S. Entonces, con eso me acerco al anillo, que es de apoyo que habría que se habrá generado y que al ser
arrancado el tornillo, lógicamente se apoya en todo eso, todo ese anillo. Similar a esto, ¿no? Similar a este anillo, que es S por este perímetro, pi por el diámetro S y por las n espiras. Pi por el diámetro S por las n espiras. Entonces de ahí despejo el valor de S, el sobreancho. Va a ser pi, pi por el diámetro y tensión de aplastamiento admisible, ¿no? Entonces aquí es sigma de aplastamiento admisible. Siempre me están fallando aquí en el dibujo. De esa manera puedo diseñar este tornillo al arranque. Conocidas las n espiras, puedo determinar el valor de T, el espesor T, o el sobreancho S. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, a ver un momentito. ¿Preguntas? Creo que no hay preguntas. Bueno, sigo avanzando. Sí. Bueno. Continúo. Vamos a entrar a las uniones en cerchas o celosías. ¿Ya? Puede tener diferentes formas. Por ejemplo, esta es una cercha básica, creo que es una Warren, ¿no? Esta cercha está compuesta por estas piezas, sus nudos A o apoyos A y B, ¿ya? Y tiene cargas externas en correspondencia con cada nudo, cargas P. Entonces del equilibrio yo saco las reacciones externas LA y LB, y teniendo las reacciones o el equilibrio de la cercha, yo puedo hacer también el equilibrio interno con sumatoria de fuerzas en los nudos, en cada nudo. Voy sacando las fuerzas internas, que también le llamamos tensiones, ¿no? Las fuerzas en cada base. Como las basas, bueno, aquí no está viendo, son articuladas, las celosías son articuladas. ¿Qué quiere decir? Que la unión en cada uno de los nudos puede girar, están articuladas. Entonces todas las fuerzas son normales, o tracción o compresión en la cercha. Entonces, una vez que está en equilibrio, yo puedo dimensionar las cerchas, las piezas, y lógicamente las uniones. Puedo dimensionar este nudo A, este nudo B, este nudo C si quieren, este otro D, este otro E, este otro F, etcétera, etcétera. Entonces vamos a diseñar o dimensionar este primer nudo A y voy a hacer una unión entre piezas de madera, solamente apoyándose. No voy a usar ni tornillos ni planchas, más adelante voy a hacer eso. Directamente esta pieza, bueno, esta es la pieza A, la horizontal, y esta es la pieza B, ya la inclinada. Del equilibrio me sale que está trabajando esta pieza horizontal a una tracción T, y esta pieza inclinada está trabajando una compresión C. Lógicamente está en equilibrio, me genera esta reacción aérea. Ya.
Ahora voy a hacer un corte de modo que esto se encastre o se introduzca esta pieza B dentro de la pieza A, ¿no? Entonces hay un ángulo alfa, entre ambas piezas, entre el horizontal y el inclinado, y efectivamente tengo esta unión. Nuevamente, esto es tracción, esto es compresión, y RA se va a equilibrar con la fuerza vertical de esta carga inclinada, y T se va a equilibrar con esta componente horizontal de esta vía colisión inclinada. Hacemos el equilibrio, ¿no? Y de ahí sale el valor de T y de C y sus componentes horizontal y vertical. Entonces, si estamos analizando, lógicamente voy a hacer sumatoria de fuerza igual a 0 y fuerzas horizontales, puedo decir acá en este nudo sumatoria en X igual a 0 o fuerzas horizontales, tengo T positivo y esta componente menos C por el coseno de alfa. Alfa estamos suponiendo que es 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, C va a ser igual despejando T sobre el coseno de 30. Eso es 800 sobre raíz de 3 sobre 2. Tengo la compresión es de 923,76 kilos. Esta fuerza normal de compresión en la base inclinada es de 923,76. Hago la otra sumatoria de fuerzas verticales, o sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Vengo aquí, RA positivo, y tengo esta componente de C que es hacia abajo, negativa, menos C por el seno de alfa. RA igual a C por el seno de alfa, seno de 30. RA menos C, seno de alfa, seno de 30. Y ahí tengo este RA igual a esto, y por lo tanto RA va a ser igual a los 93,76 seno de 30, 0,5 o un medio. Entonces tengo RA que va a ser, esto dividido entre 2, 461,88 kilos. ¿Ya? RA o la fuerza vertical, la componente vertical, este RA o esta componente vertical hacia abajo. Una vez que he hecho el equilibrio, que sé cuáles son las fuerzas normales, en este caso de compresión y en este caso, perdón, aquí tengo tracción y en este caso de compresión, he encontrado aquí el valor de C, aquí me está dando una tracción T, ¿no? Que puede ser dato. Vamos a suponer que es 800 y que el ángulo es 30 grados. De eso sale la fuerza de compresión. Y de la misma manera hemos encontrado el valor de RA, la reacción en el punto A. Dimensionamos las piezas. Y para dimensionar o determinar las dimensiones de cada una de las vallas, voy a trabajar con una tensión normal admisible de 80 kg/cm², ¿no? Que es lo que hemos dado en la segunda clase de los materiales. En la madera de construcción, su tensión admisible, la normal es 80. Vamos al diseño de la pieza A. ¿Cuál es la pieza A? La horizontal. Esta es la pieza A, que está traccionada por un valor T. Entonces esa pieza A, partimos de un ancho B que es de 3 pulgadas, o sea, 7,5 centímetros. Este ancho sería dato, esto, 3 pulgadas, o sea, 7,5 centímetros. Lógicamente vamos a encontrar H y las otras dimensiones. Entonces, traccionando, la tensión normal es, en la pieza A, esta fuerza T, dividido entre esta área, que es B por H. Esa es la fuerza de tracción. ¿Ya? En la pieza A. Igual, aquí es T sobre B por H. No es todavía admisible, es tensión de trabajo. De ahí despejo H.
H va a ser igual T sobre B por sigma admisible. Ahí sí recién entra la tensión de trabajo, la tensión normal de trabajo, sigma normal, o sigma de trabajo. Ahora se vuelve, o no tiene que sobrepasar la tensión admisible. Entonces tengo esto, de esa manera. Reemplazo valores, T es 800, B es 75, la tensión admisible 80, obtengo H igual a 1,33. Como es madera, llevo a pulgadas y redondeo. O sea, si es 1,33, es redondear a 1 pulgada, que son 2,5 centímetros. Entonces H va a ser 1,5 centímetros. Entonces acá B está creo de 3 pulgadas y esta altura va a ser de 1 pulgada, o sea, 2,5, ¿no? Sí, 2,5. Eso en cuanto a la pieza A. Hemos diseñado, hemos encontrado su altura H, dado un ancho B. Vamos a hacer lo mismo en la otra pieza, para decir en la pieza B, ¿no? Y en la pieza B tengo lo siguiente, es la inclinada. O sea, el dibujo no, aquí. La pieza B es esta. Usted una compresión de C. Y también se mantiene el ancho B, que era 7,5, también va a ser B1. O sea, estos 7,5, que era dato, este B, ahora va a ser este mismo B1, porque la unión tiene que tener el mismo ancho. Este B va a ser igual a este B. Entonces voy a calcular, yo creo, H1. Ya, B1 es igual a B igual a 7,5. Entonces la tensión de tracción, tensión de compresión en esta pieza B es esta fuerza normal sobre el área. El área es H1 por B1, donde B1 son las 3 pulgadas. H1 por B1. La fuerza de compresión, B1 por H1. Es la tensión normal. Y ahí después H1 va a ser C sobre B1 sobre la tensión de trabajo sigma, que se vuelve tensión admisible, ¿no? Despejando el H1. H1 es C sobre B1 sigma admisible. B1 sigma admisible. C, lo que hemos calculado, los 923. Pues de compresión. B1 igual a B 7,5 centímetros. Y la tensión admisible normal o de tracción es de 80. Operando esto, tengo esta magnitud, 1,54. Si es 1,54, redondeo en pulgadas a 2,5, que es 1 pulgada. Bueno, entonces he encontrado H1 es 2,5, H también a ver si 2,5, ¿no? O sea, este H es 2,5, este H1 también 2,5. El ancho en ambos casos es 7,5. B1 igual a B igual a 7,5. B1 igual a B igual a 7,5. Bueno, ahora voy a encontrar, he encontrado las dimensiones. Quiero encontrar estas distancias A, S y T. ¿A qué le llamo A? En el que se introduce la barra B, ya tengo este espacio horizontal A. S es esta otra distancia. El que se introduce al borde es la distancia S. Y T es la altura o profundidad que se introduce, que es T. Entonces tengo A, S y T. Está trabajando esta pieza a compresión.
Bueno, entonces voy a calcular los valores, ¿no? Contra la pieza B, ahora nuevamente vuelvo a la pieza A. Y voy a ver el corte en la pieza A, con la pieza A, la horizontal, esta es la pieza A. Una vez que he dimensionado H y H1, que por el momento son 2,5 centímetros en 1 pulgada, ahora voy a encontrar tanto A como T. Entonces, volvemos a la pieza A. Hay un corte en la pieza A. Tau, que va a ser la fuerza. En esta pieza hay un corte. Esta pieza A, esta que es horizontal, está traccionada o solicitada por esta fuerza de tracción T. Y me va a producir un corte en la pieza A. Si esto jalo a la derecha, va a tener que cortarse aquí. Así, va a zafar esto en profundidad, el valor B. Pero aquí va a ser esta distancia S y en esa profundidad B. En función a la carga T que estaría traccionando. Entonces, ese corte va a ser el siguiente. Va a ser T S por B. Ya. Esto es T. ¿En qué área? ¿Qué área va a cortar esta profundidad? De aquí a aquí, que es S, esto mismo. S por la otra dimensión, que es B. Aquí está. Tau igual S por B. De ahí despejo S. T sobre B. Y tau admisible. Entonces B, despejando B, va a ser este T sobre. Entonces despejando sobre B y sobre tau admisible. Aquí está despejando S. Sabemos que la fuerza es de 800. El ancho B, hemos dicho 3 pulgadas, 7,5. Y el corte es un corte, a ver, hay que ver el dibujo. Es un corte paralelo. Esta pieza al ir a la derecha se atasca o se tranca aquí, en el espesor T y esa profundidad S. Pero cuando le vence, esto se va a cortar así, en todo esto, en dirección paralela a las fibras. De aquí hacia allá va a ser S por B. Entonces el corte aquí está. De aquí despejo T igual a S por B. De despejo S hace T por B por tau admisible. T son los creo que los 800, ¿no? Bueno, hemos encontrado A, S y T. Con corte en la pieza A, es S la profundidad por el ancho B, de despejo S, ¿no? T sobre B, tau admisible. Eso me da 11,85. Se redondeo a 12 centímetros, ¿no? O sea,
que la profundidad esta de aquí a aquí mínimo tiene que ser 2. A partir de ahí hago la penetración de la pieza inclinada. Ahora, va a haber un aplastamiento entre la pieza A y la pieza B. ¿Cuál es el aplastamiento entre A y B? Luego al dibujo, esta pieza A es la pieza B. La pieza A, al ir a la derecha, se aplasta en toda esta área de contacto, que es T por la profundidad, que es S. Pero T por B, este B. Entonces está aplastando en este ancho B y esta profundidad T. Todo ese rectángulo perpendicular a T es el área. Entonces la tensión va a ser tensión de aplastamiento T sobre S por T. T sobre S por T. ¿Ya ven? El corte va a ser T sobre S por B. Despejamos S. Y es un corte paralelo a las fibras. El tau es un corte paralelo a las fibras. Acá se va a producir un corte en dirección a las fibras. Y tenemos que el corte paralelo a las fibras es 9 kilocentímetros cuadrados, ¿no? Está por B. De ahí despejo el S. T sobre B y dividido entre el tau, el cual tau admisible, de corte en la pieza. Como es madera la pieza, vamos a poner 9. Este T es 800, este B es 75, ya sabes. Hago esta operación, tengo 11,85. Redondeo S, sobre ancho, puedo hacer de 12 centímetros, ¿no? Porque mínimo necesito 11,85. Por lo tanto, se va a dar un aplastamiento entre la pieza A y la pieza B. ¿Cuál es el aplastamiento? Esta pieza A se va a aplastar contra la pieza B al tender hacia la derecha toda esta área de contacto, S por T. Todo ese rectángulo vertical, esa sección vertical, es donde esto se apoya, esta pieza se apoya contra esto, en esa profundidad T y un ancho, ojo, T por B, ese es este otro, B la profundidad y esto es T, ese es el aplastamiento. ¿Dónde está? AST, aquí está, aplastamiento, T sobre B el ancho por la profundidad T. De ahí despejo T, la profundidad, T sobre B por tensión de aplastamiento admisible. Tensión de aplastamiento admisible. La fuerza de tracción es 800, T es lo que estamos encontrando. B, cima de aplastamiento, B es 7,5, 3 pulgadas. La tensión de aplastamiento paralelo a las fibras es 40. ¿No? Si vemos en las admisibles, tensión de aplastamiento paralelo a las fibras es 40. Tensión de aplastamiento paralelo a las fibras es el aplastamiento. A ver. ¿Paralelo o perpendicular? Un cachito. Ah, pero tenemos un detalle, ojo, a ver. Bueno, aparentemente es perpendicular. Esto, con esto. Bueno, la tensión es, aplastamiento aparentemente es paralelo. Es paralelo. Aquí. Pero en esta otra, la pieza B, el aplastamiento es ni paralelo ni perpendicular, porque las fibras vienen inclinadas.
¿ya? Entonces va a fallar por más delgado. Bueno, ¿cuál voy a tomar? El más débil. El más débil es el perpendicular, porque aquí este aplastamiento en esta pieza no es ni paralelo a las fibras ni perpendicular. Las fibras tienen que ser en este sentido. Entonces tomamos el más débil, que es el perpendicular. Aquí está tensión de aplastamiento paralelo 110, perpendicular 40. Tomamos el más desfavorable, que es 40, porque no es paralelo, tampoco es perpendicular, pero de este lado conservador tomo el más desfavorable, que es el perpendicular. ¿Qué me decía, joven? Había una consulta, creo. ¿Ah? Y se le decía que es perpendicular. Claro, o sea, los dos hay, nuevamente viendo en el dibujo. Esto me genera un aplastamiento así, en este sentido. Y en este sentido es paralelo a estas fibras en A. Pero en B no es ni paralelo ni perpendicular. Lo tomo el perpendicular, que es el más desfavorable, por eso es perpendicular. Y por eso es 40. Entonces, ¿dónde está mi aplastamiento? Aquí está. Tensión de aplastamiento. Ya sé que este es B, despejo T, y esta tensión de aplastamiento perpendicular, que son los 40, y reemplazando acá tengo 2,67. El espesor T va a ser 2,67. No necesito en pulgadas, porque es un corte que voy a hacer, es la penetración, un corte que voy a hacer con serrucho, digamos. Entonces redondeo a 3. Entonces, esa profundidad, esto, yo corto con un serrucho y le pongo 3. Ya tenemos esa dimensión. Aquí está. ¿Qué más hay en esa unión? Hay una tracción en la sección neta, en la pieza A. Si nos vamos al dibujo, la pieza A está, que está traccionada en B y H, ha sido recortado acá, ha sido debilitado. Entonces aquí tengo una sección neta, una sección crítica. Y la tracción en esta sección neta o crítica va a ser T sobre esta altura. Esta altura es H menos T. H menos T por la profundidad, porque esta es la profundidad B. H menos T por B. Aquí está, tracción a la sección neta, T igual B por H menos T. B es constante. Despejo H. Bueno, antes ya había calculado, pero ahora estoy calculando un nuevo H. Despejando voy a tener T sobre B sigma, admisible, sin tracción. Y este menos T pasa con más T aquí. Reemplazando valores tengo esto. Y operando tengo 4,83. O sea que el T ahora sube a 4,83. Y voy a redondear, pero el H, caramba, el H. El T es el H me da 4,33 en la pieza A. Y voy a redondear a 2 pulgadas, que es 5. O sea, por la sección neta aumenta, porque el H en la pieza A era por tracción 2,5, o sea 1,83 o 2,5. Pero ahora me está pidiendo el doble, 2 pulgadas, para este sector que está recortado. Es la tracción de la sección neta. He calculado el nuevo H. O sea, mi nuevo H ya no solo, bueno, el anterior era 2,5, ahora estoy modificando a 2 pulgadas. ¿Dónde está? Aquí. 2 pulgadas 5 centímetros. El nuevo H. Veamos en la pieza B. Eso era en la pieza A. Aplastamiento entre las piezas A y B es un aplastamiento vertical. Porque hemos visto entre las piezas A y B un aplastamiento horizontal. Esta pieza se aplastaba contra esta de esta manera, en esta sección. Pero ahora por esta componente vertical, o si quieren esta reacción, esta componente vertical va a aplastar a esta pieza en toda esta sección, A por la profundidad B.
hay un aplastamiento vertical. Esta componente vertical me genera un aplastamiento vertical sobre esa sección. Y ese aplastamiento vertical es A por B. ¿Dónde está mi aplastamiento vertical? Aquí está. RA sobre A por B. El sigma es RA entre A por B. Y ahí despejo A. A va a ser paso al otro de la igualdad, aunque aquí no esté, esto es sigma, ¿no? Aplastamiento, sigma de aplastamiento. A va a ser igual RA por B, sigma de aplastamiento admisible. Aquí está RA, B, sigma de aplastamiento admisible. RA o la componente vertical es 461,88, que hemos encontrado al principio. Aquí está, RA 461,88, B 75, y esta es una tensión de aplastamiento. A ver, ¿qué dirección tiene? La vertical. Es en este sentido. En la pieza A es un aplastamiento vertical, esto está yendo en perpendicular, es un aplastamiento perpendicular, es una dirección vertical que se aplasta, que va en dirección perpendicular a las fibras. Y en la pieza B, este reaccionante me genera un aplastamiento ni paralelo ni perpendicular a estas fibras. El más desfavorable siempre es el perpendicular. Pero aquí también tengo perpendicular, nuevamente es aplastamiento perpendicular, sigma de aplastamiento admisible perpendicular. ¿Cuánto vale? 40 nuevamente. Entonces esto coloco los 40, los reemplazo y tengo 1,54. Ahí redondeo el A, es redondeo a 2 centímetros. ¿Cuál es el A? Es esta base. Esto mínimamente tiene que ser 2 centímetros. Ahora, si es más, si por ejemplo a esta altura H1, al prolongar, me da más de 2 centímetros, bueno, esta distancia me da más de 2 centímetros, bueno, porque esto va a depender cómo lo trazo, ¿no? Pero mínimamente son 2 centímetros. Ya. ¿Qué más? Aquí está el A. Y de ahí tengo el S, el T y el A. S son 12 centímetros. T son 3 centímetros y el A son 2 centímetros. La pieza A, por tanto, va a ser B por H, B es 7,5 centímetros, 3 pulgadas, y H ahora es 2 pulgadas, 3 por 2. Y la pieza B, B1 por H1, igual 3 pulgadas por, esto se queda como 1 pulgada, no ha cambiado. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Qué ha pasado? Ya el carnaval está acá. Perdón, ¿qué dice John? Está claro, ingeniero. Está claro, ingeniero. Hay que dibujarse y ubicarse, ¿no? Entonces ahí fácilmente salen las cosas. Y razonar. Como has visto, en una dirección inclinada no es ni para, por ejemplo, el aplastamiento no es ni paralelo ni perpendicular. ¿Cuál voy a tomar? El más desfavorable, el perpendicular, pues que es 40. En la segunda pieza, en la B, sí. En la interacción de la tensión de aplastamiento vertical, en A es perpendicular y en B es inclinado, sigue siendo perpendicular. Bueno, seguimos. Vamos a otro nudo. Bueno, este es con planchas, no sé si tengo con clavos o algo, no sé, a ver, no es con planchas, creo que no. En el otro están los rebordes, no sé si están las cerchas, creo que está lo mismo. No, ya está. No se ven más cerchas. No. Ya. Bueno. Vamos a hacer el nudo C con la pieza C. ¿Cuál es ese nudo? Este.
A, B, este. El nudo C, el que está al medio. Vamos a hacer con planchas. Este es el nudo C. Bueno, una sola pieza. Aquí viene esta que venía con la fuerza de tracción T, que sabemos que es 800. Aquí puede haber un corte, pero en este caso estamos haciendo entera. Aquí se equilibra con 800. Y del equilibrio de ese nudo puedo sacar que esta pieza vertical tiene una fuerza de 500. Ya sé que esto es, el B es 3 pulgadas y el H es 2 pulgadas, y hemos diseñado aquí. Ahora voy a colocar estas platabandas, planchas a este lado y al otro lado, en las cuales voy a atravesar pernos o pasadores de diámetro, de llamar D a este de abajo y D1 a este de abajo, porque van a ser diferentes, porque las cargas son diferentes, también estos van a ser diferentes. De que al final tome un mismo diámetro es otra cosa, pero en principio voy a calcular el diámetro de uno, el espesor de las planchas, el espesor T, etc. Entonces me están pidiendo dimensionar esta unión. La pieza C va a ser esta. H1B1, dimensiono por tracción. Mi tracción va a ser sigma igual T1, 500 entre H1 por B1. ¿No? H1B1, de ahí despejo el H1, porque el B1 sigue siendo estas tres. Entonces, a ver, sigma igual T1 entre B1 H1. Ya sé que B1 es igual a 3 pulgadas. Despejando H1 es T1 sobre B1 sigma normal, admisible. T1 ya sé que es 500, esto. 500. B1 es 7,5. Y la tensión normal o la tensión de tracción es de 80 en la madera. Aquí tengo un H1 0,83. Nuevamente redondeo a 2,5, 1 pulgada. También este H1 es de 1 pulgada. Por el momento. A ver, vamos a ver si con tracción la sección neta cambia, ¿no? Bueno. Ahora, voy a encontrar el diámetro de los remaches o los pasadores. Viendo de perfil esta sección, viendo de este lado, veo esta pieza de abajo y veo esta la de arriba, y los pasadores estos y estos, que son dos, pero se va a ver como uno. Aquí está. Aquí hay dos, pero se ve uno y otro está detrás. Aquí sí se ven estos dos, uno arriba y otro abajo. Bueno. Hago un corte de los remaches en la pieza A. O sea, esta pieza A, a ver, ya, esta es la pieza A, está sometida a 800, aquí tengo dos remaches, al jalar o al traccionar, se va a cortar en los dos remaches, bueno, hay dos remaches, y por cada remache hay dos áreas de corte, 1 y 2. Entonces va a ser esa fuerza de tracción T, ya, esta fuerza de tracción T que son 800, entre el número de remaches que son 2 y por cada remache dos áreas de corte, 1 y 2. En total son 4, 2 por 2. Por el área de corte, el área que estoy cortando es pi cuartos diámetro cuadrado, por el área de corte. 2 por 2 por pi cuartos diámetro cuadrado. De ahí despejo el diámetro de, que va a ser raíz cuadrada de t sobre 4 con 4 se va, pi, corte admisible de los remaches. Ese t es 800, el pi, el valor, el corte admisible en los remaches es de 1050, porque estamos tomando, son metal, los remaches son de metal, mínimamente es 1050. Raíz cuadrada de ello y me da 0,49. El diámetro, eso en milímetros 4,9, o sea va a ser 5 milímetros el diámetro. En principio va a ser 5 milímetros, es para una tracción de 800 que hemos visto, ¿no? Sí. El D1 va a ser para una tracción de 500, igual dos remaches, igual 4 áreas de corte. El D1, aquí está, son dos remaches y por cada remache dos áreas, igual 4. Va a ser lo mismo, pero la carga es 500, va a dar un diámetro menor. Asumimos este que hemos calculado, el D
para 800. Porque para 500 me va a dar un valor menor todavía. Pero por razones constructivas voy a asumir el mismo valor, o sea, los 5 milímetros, ¿no? Igual este D. Aunque D1 me da menor, porque tendría que poner 500 aquí, dividido entre esto, solamente me dará 0,30 y tantos. Pero por razones constructivas, los diámetros van a ser los mismos, tanto aquí como aquí. Pero he encontrado que el D1 es menor, por eso asumo como valor D. Ahora, en la pieza A, hay un corte en la pieza A. ¿Cuál es mi pieza A? Esta pieza A, si esto girara, si esto avanza hacia la derecha, esto va a ceder o se va a desgarrar en este sentido. Y tengo dos remaches que atraviesan, que están produciendo el corte, y por cada remache van a haber dos áreas de corte. A ver, sí, esta pieza se va a desgarrar en este sentido. Dos áreas, una arriba y otra abajo, como hemos visto. ¿Cuánto vale ese? ¿Qué valor? ¿Ese 1 que se le llama? Creo que es ese 4, a ver. Ese 2, perdón. Cadena. No sé si tengo aquí el dibujo. Bueno, si aquí estuviera cortado, sería esta distancia de este remache al borde donde terminaría esta pieza a la derecha, porque esta otra también aquí estaría terminada. Entonces va a ser esa distancia dos veces S2 por este ancho B. Dos veces por dos remaches S2 por B. Ese es el corte en la pieza A. Y ahí despejo S2. T sobre 4B tau admisible. Este es un corte en la madera. Es un corte paralelo a las fibras, 9. Corte paralelo a las fibras 9. T800, 4, B75, tengo 2,96. Por lo tanto, S2 es 3 centímetros. ¿Qué es S2? La distancia desde el centro del remache al borde. Desde aquí, este borde donde termina esta pieza de la derecha y donde empieza esta pieza de la izquierda. ¿Ya? De aquí a ahí. Bueno. Tengo el S2. Ahora hay aplastamiento entre la pieza A y los remaches. A ver. Pieza A es toda esta. Los remaches son estos. ¿Cómo se aplastan? Esta fuerza al ir allá genera tensiones de aplastamiento radiales en toda esta pieza. Con dos remaches por el área de aplastamiento. El área de aplastamiento es el diámetro, ¿no?, por la profundidad B. 2 diámetro por B. Dos diámetro por B. Vamos a también aplastar aquí. 2 diámetro por B. Entonces, ahí estoy verificando. Ya sé que T es 800, D es el diámetro, hemos asumido aquí 5 milímetros, o sea 0,5, y B es 7,5. Dividiendo esto me da 106 kilos centímetros cuadrados. Menor que la tensión de aplastamiento, porque es un aplastamiento paralelo a las fibras, que es 110. Cumple. Entonces verifico y está trabajando bien. Hay una tracción en la sección neta de la pieza A. Esta pieza, que tiene estas dimensiones B por H, por estas perforaciones se ha debilitado este H. Este H de 2 pulgadas es H menos un diámetro, ya sea aquí o ya sea acá. Entonces va a ser la fuerza de tracción a la sección neta, va a ser esta fuerza T, entre B factorizando, B por H menos D.
B por H. Aquí está T, B, H menos D. Esa es la tracción esencialmente. Despejo el H. T sobre B, sigma admisible, más el diámetro D. Es 800 sobre B, 75. Esto es 80 más 0,5. Necesito un H de 1,83. En pulgadas va a ser 2,5. Bueno, aquí me cumple. De hecho, este H antes ya hemos diseñado, nos daba 2 pulgadas. Aquí está ya, ¿eh? El anterior diseño, esto es 2 pulgadas. Ahora vamos a ver que ese H me da menos de 2, o sea, cumple. Este H mínimo 1,83. O si quieren los redondear a 2, son las 2 pulgadas. Voy a la pieza C. Aquí está, H menor que 2 cumple. Con la pieza C, la vertical. La carga es de tracción de 500, menor a 800. Se verifica todo. La tracción, el aplastamiento, etc. Lo que sí vamos a ver es las distancias S2 y S3. Un momentito. Sí. Hemos encontrado S 3 centímetros. S2, la pieza, esta distancia, ¿no? De aquí a ahí. Para 800. Para 500 vamos a asumir lo mismo, porque de aquí a aquí vamos a poner lo mismo. ¿Ya? Porque estamos asumiendo algo similar. Si no, tenemos que tender un poco uniformar dentro del lado de la seguridad. Vamos al diseño de las planchas. ¿Cuáles planchas? Las platabantas o cubrejuntas, estas. Que son medio hexágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero es un hexágono no uniforme. Bueno, vamos a esas planchas. Aquí está. Si de un lado, la pieza de la derecha tiene una fuerza de 800, esto es B y H, 75H2, las planchas están delante y atrás. Entonces estos 800 se distribuye T medios aquí y T medios en esta otra. Esta fuerza es de esta. Entonces una plancha está trabajando T medios. Ahora, vamos a ver cómo se aplasta la plancha con los remaches. En estos remaches. Va a la derecha con T medios. Entonces, la fuerza de aplastamiento es de la plancha contra estos remaches. Igual es un aplastamiento radial, ¿no? Se genera de esta plancha contra el remache. ¿Cuánto vale? La fuerza total T medios. ¿Cuál es el área de aplastamiento? Son 2 remaches y cada remache tiene este diámetro por la profundidad que es T de la plancha. 2 diámetro por T. La fuerza es T medios. Ahí está. Este aplastamiento en la plancha. De plancha con pernos. Entonces tengo que tomar el aplastamiento de la plancha que es de 1800 para acero, ¿no? Ambos son acero. Despejando acá T vengo aquí, T medios, se vuelve 4. Entre D, entre la tensión de aplastamiento admisible para el acero, T es 800, esto es 4, diámetro 0,5, esto es 1800. La tensión de aplastamiento del acero es 1800. Haciendo esto me da 0,22, esto es 2,2 milímetros. El espesor de las planchas deberían ser de 3 milímetros. Tanto aquí como aquí, en este lado, este otro lado lo mismo, porque es antidireccional. Bueno, encontré el espesor en función del aplastamiento. También va a haber corte en la plancha. Esta pieza va a la derecha, la plancha va con T medios a la izquierda, va a cortar esta distancia. Va a desgarrar a la plancha, ¿no? Al irse la plancha hacia allá, se desgarra desde el centro hasta esta distancia. Esa es la distancia S3. Entonces son 2 áreas de corte por cada remache y esas áreas son S3 por el espesor T. S1 está remate. Esta es la distancia S1 en la plancha.
T medios, la fuerza, sobre son 2 remaches y por cada remache me corta, fíjense, 1 y 2. Total 4, 3 y 4, ¿no? 2 por 2, 4. Y T medios, bueno, T se vuelve 8. El espesor T que hemos calculado, la distancia S1 que estaría despejando. Despejando S1, tengo T sobre 8, T sobre tau admisible, este es corte en la plancha. El corte en la plancha 1050. Aquí está. Entonces T 808, este T de la plancha 0,3 milímetros y tau 1050. Hago operaciones, S1 mínimamente 0,32 centímetros, o sea 3,2 milímetros. Puedo calcular 4 o en el mejor de los casos 5. Cualquiera es mayor que esto. O sea, esta distancia en la plancha de aquí al borde, por lo menos 4 o 5 milímetros. Es lo que estamos tomando aquí. Finalmente tracciona la sección neta de la plancha. La plancha también se tracciona. Esta es la parte más débil. Casi, si hago así perforada, esta altura un poquito ha crecido acá. Pero por razones de práctica voy a tomar esta misma altura. Aquí. Voy a tomar H menos D por T. Es la tracción. H menos D por T. H menos D por T y la fuerza este metro. Esta es tracción a la sección neta en la plancha. Eso es 800 entre 2. H, hemos dicho que es 2 pulgadas, 5 centímetros, menos el diámetro, que es 0,5 milímetros, por el espesor de la plancha, que es 0,3. Eso me da 296. Y el admisible, sabes que de tracción es 1400. Ahora esto que es 1400. ¡Pum! Entonces, de esa manera hemos diseñado esta unión de piezas con planchas o platabandas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o duda? Tiene la palabra. Ingeniero, Sí. una pregunta. ¿Se refiere a S1 desde el borde del remache hasta el borde de la pieza, verdad? ¿Perdón? Se refiere a la distancia S1 desde el borde del remache hasta el borde de la pieza, ¿verdad? Sí. No es desde el centro del remache, ¿no? No, desde el eje del remache al borde, en este caso, de la plancha. A ver, vamos a ver el dibujo. S1 es esta distancia, de aquí a aquí. ¿Ya? ¿Dónde hemos mostrado mejor? Más allá. Aquí está. De aquí a aquí, al borde. De ahí a ahí. ¿Cuál es eso? Esto. De aquí a ahí. Y también es de aquí mínimamente a este, de centro a centro. Por eso son 2 S1, o sea, son 4 áreas de corte, perdón. Es 1, o sea, por cada remache hay 2 cortes, 1 y 2. ¿Ya? Y son 2 remaches, entonces 2 por 2 son 4. Aquí está. 2 por 2, 4. El valor de... ¿Cuál es el área de corte? S1 por su profundidad que esté. Ahí está. De esa manera de calculo ese. Ahora ese 2 aquí en la otra pieza es en la pieza A. Es que mi dibujo no está tan completo, pero lo estoy explicando. Esta es la pieza A. Aquí hay la unión que no está dibujada. Esta es una pieza A, esta es otra pieza A. ¿Cuál es la distancia S2 de este centro a ese borde? ¿Cuánto vale eso? Igual, son 2 remaches por cada uno, 1 y 2, son 4, S2 por T. No, perdón, es la pieza. Son 4, S2 por la profundidad, esto por B. No es en la plancha, S2 por B. ¿Dónde está? Aquí está. 2 por 2, 4, S2 por B. De esa manera encuentro el valor de S2, que es la distancia del eje al borde de la pieza. Del eje del perno, o sea, aquí este eje
a este borde de la pieza, de aquí a ahí. Y también es la misma de aquí a aquí, claro que en la escala está variando. De aquí a aquí es lo mismo y de aquí a aquí es lo mismo. No tiene que estar a la misma distancia. Entonces son en total 4. 1, 2, de aquí a aquí 3 y aquí abajo 4. Eso es lo que hemos escrito aquí. 2 por 2, 4, B por ese 2. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Sí. me he confundido ahorita de ese uno. ¿Es del centro al borde o de centro a centro de los remaches? Ambas cosas. Primero es, o sea, el valor que calculamos es del centro al borde. Pero esa distancia se repite de centro a centro. Te voy a mostrar. En ambos casos, tanto en la plancha como en la pieza, a la máquina. Tengo que volver a presentar. En ambos casos, ya, es del centro al borde, porque es lo más débil. A ver, aquí, si aquí termina esta pieza, aquí, que falta la línea, ¿cuál es lo más débil? Es lo que llegue de aquí a ahí. Lo estoy calculando del centro al borde. Ahora, de aquí al otro, mínimamente tiene que haber esa distancia, por eso digo de centro a centro. El que define es este. Y en función de eso se pone esto. Lo mismo es en la plancha, para el S1. Aquí está. Esta es la plancha, ahora es de aquí a este borde. Y eso se repite de centro a centro. Entonces eso aquí. De aquí al borde, aquí es el borde, eso es S1. Y eso se repite acá. Por eso es 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, aquí está. 2 remaches y cada uno de ellos me produce 2 áreas de corte. Aquí estamos, por eso hace 4. ¿Cuánto vale cada área de corte? S1 por el espesor de la plancha, que es T. Entonces la distancia del centro al borde, y eso se repite de centro a centro. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra Una pregunta? consulta Sí. más. En el gráfico de las planchas hemos analizado solo para T, que es 800 kilogramos. Ya. ¿Por qué no hemos analizado para T1? Por condiciones prácticas, porque para la pieza C la fuerza es de 500. Si aquí mi fuerza es 800, aquí es 500. Me va a dar menos. Entonces ya no he analizado, he asumido esta misma distancia aquí. Igual los diámetros de aquí he asumido acá. Son diferentes, son más pequeños. Pues estoy dimensionando. No puedo yo poner diferentes diámetros. Constructivamente mi técnico se puede confundir. En vez de poner el diámetro de aquí, va a poner aquí y el diámetro de uno aquí, ya ha fallado. Por razones prácticas tengo que poner el más desfavorable, que es este, porque está calculado para la mayor fuerza. Entonces por eso ya no he calculado. Pueden calcular ustedes, pero les va a dar menor a ese valor y van a tener que asumir lo que yo asumí. Lo mismo la distancia a los bordes, igual de aquí, esta distancia al borde es lo mismo que de esta distancia a este eje. Igual estamos asumiendo lo mismo en las piezas. Y en las planchas también va a ser lo mismo. Por razones constructivas y además prácticas. Puedo calcular exacto para cada uno, pero construir no le voy a poner su valor exacto a cada uno. Lo voy a poder construir, lo voy a confundir al albañil y finalmente me va a fallar la construcción. Esa es la razón. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces si T1 hubiera sido 1000 kilogramos, hubiéramos hecho otro análisis. Ah, claro. Si era mayor a 800, digamos, era 1000, diseño parece. Porque la distribución, ambos tienen 2 perforaciones y tienen las mismas distancias, ¿no? Y vamos a poner el mismo diámetro. Entonces, de hecho, por razones prácticas, yo diseñaba para el más desfavorable. ¿Ya? Sí, gracias. Otra pregunta que tuvieran. Ingeniero, una consulta. Sí. Ingeniero, cuando analiza
plancha, ingeniero, ¿por qué solo toma en cuenta los 2 remaches y no los demás remaches? Ya, porque esta es la plancha, más abajo dibujado. Aquí está, una parte. Esta es la pieza. La otra pieza ya le he sacado de aquí hacia allá, ¿no ve? Entonces, estoy haciendo el equilibrio de las planchas con esta pieza. Esta pieza está sometida a 800. Las planchas están sometidas a 400, o sea, T medios. Esta y esta. Eso es esto y esto. Eso me sirve para esta parte. Por eso he diseñado esto, he encontrado el S2 le llamo, ¿no? O el S1, perdón, el S1, este es el S2. Lo mismo ocurre acá. Aquí, si quiero analizar esto, voy a tener la pieza, esta misma pieza, aquí, y voy a borrar esta plancha, perdón, esta pieza, considerando esta unión. Está uniendo esto con esta pieza de la izquierda. Ya no está. Entonces, con mi corte acá, o sea, le elimino y se está equilibrando y va a ser lo mismo. Y hacia arriba también lo mismo, porque estoy suponiendo, aunque es otra carga, estoy tomando la más desfavorable. Igual aquí tengo 500 hacia arriba, bueno, he tomado para 800. Igual, si hago el equilibrio es esta pieza con lo que resiste esta plancha aquí, también es la mitad de la fuerza. Esta otra resiste la mitad de la fuerza. O sea, es lo mismo, lo que he hecho para esto, se cumple para esto y se cumple para esto. Aunque la fuerza es diferente aquí, pero es menor, pero ya asumiendo es lo mismo. ¿Ahora está claro? Uno es actuante, otro es reacción, acción-reacción, derecha-izquierda. Están trabajando a lo mismo. No es que están soportando las 4. O sea, no es que aquí tenga jalo y aquí están soportando estas 2 y estas 4. Inclusive estas otras, no. ¿Por qué? Lo mínimo que puede ocurrir es lo siguiente, a ver. Si yo supongo, no es que supongo, aquí hay un corte porque llega esta pieza hasta aquí. Mínimamente basta que se me zafe esto, que se corte esto, aunque esta quede entera y esta quede entera, ya ha fallado la unión. Basta que se salga esta pieza y ya no me sirve. Entonces lo más desfavorable es eso. Termina acá, esto actuante, este reaccionante viene aquí y está jalando. Esto está aguantando esto. Lo mismo aquí, esto está aguantando al otro lado. Y aquí hacia arriba esto está aguantando con esto. Es el actuante y el reaccionante. No es que aquí tengo 800, aquí también tengo 800, pero esto es uno, acción, reacción. La fuerza de tracción es 800, no es 1600. Algunos se confunden. T800 aquí, otro T total en la pieza, no en la plancha, T medio. T en la pieza, otro 800, fuerza normal 1600. No es. Actuantes, reaccionantes, lo mismo que las reacciones. Tengo las cargas actuantes, las reacciones, como su nombre dice, son las reaccionantes, no quiere decir que sea el doble. Entonces, diseñando para acá ya es suficiente porque falla aquí, ya me ha fallado toda la unión, aunque estos se mantengan intocables, ya falla esto, ya no sirve. Eso es la figura. ¿Alguna pregunta más? Pues todo es lógico, Gracias, ¿no? ingeniero. Ya, Raúl. Todo es lógico si se dan cuenta, no hay capricho ni que uno vea chueco. Hay que ver. Y si no nos convence, tenemos que ver cómo pasa. O si es diferente, hay que plantearlo. ¿Cómo? Ustedes pueden plantear. Si creen que funciona de otra manera, plantéenlo. Ya les he dicho, aquí no es ser caballo cochero. Ustedes tienen que convencer lo que están haciendo. Porque cuando diseñan, nadie les va a revisar. Ustedes nomás tienen que ser conscientes de lo que están haciendo. Y si no lo hacen bien, les va a fallar. La naturaleza les va a revisar, pero ya ensayando y fallando. Es la pena, por eso no podemos equivocarnos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como están viendo, cada clase, nuevos conceptos, nuevos ejemplos. Esta unión es estita. Esta otra ya son 1, 2, 3 piezas. Casi como esta, pero son diferentes fuerzas. Esta también son 3 piezas.
estas son 5 piezas. Y bueno, aquí es simétrico. Entonces uno tiene que diseñar una por una, ¿no? Y tratando de uniformar, de modo que no les compliquemos la vida a los técnicos al construir, yo mismo no me complique. Porque si empiezo a meter diferentes diametros, diferentes distancias, todo, no estoy tomando las más desfavorables porque quiero estandarizar. Entonces, si se dan cuenta de una cercha sencilla, hay harto trabajo. Bueno, mañana vamos a continuar. Si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego.